Facebook. Hola amigos, bueno, regresamos. Bienvenida Claudia. Muchas gracias, mi corazón. ¿Cómo estás? Bien, con un poquito de frío, pero animada. Pero bueno, el frío bogotano. Normal, y lluvia normal. bogotana. Pero está un Bueno, poquito Claudia, frío, especialmente siéntate. estos días. Mil gracias. Bueno, gracias Claudia por aceptar la invitación. Eres una de las protagonistas de la consulta anticorrupción, de impulsar la consulta. ¿Cómo están las cosas? Bien, yo estoy muy contenta. Yo creo que esto ha ido creciendo como debe crecer. Esta es una iniciativa ciudadana de 4.300.000 colombianos que con nuestra firma dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a dejar de quejar de la corrupción y vamos a usar un mecanismo de participación ciudadana que es la consulta para que nosotros como ciudadanos vayamos a aprobar en las urnas 7 normas anticorrupción que el Congreso nunca ha querido aprobar y seguramente nunca va a aprobar. Y contra viento y marea y superando todos los obstáculos, durante año y medio hemos logrado superar todos los pasos, cumplir todos los requisitos y finalmente este domingo iremos a las urnas. El balón está en la cancha de los ciudadanos y los estamos invitando a que voten 7 veces sí para hacer obligatorios estos 7 mandatos anticorrupción. Bueno, este 26 de agosto, es decir, hoy es jueves, viernes, sábado, en 3 días. En 3 días llegó la hora de los ciudadanos. Porque digamos Claudia y Gustavo Petro y muchos ya están haciendo lo que les corresponde, impulsar la consulta. Pero también es hora de nosotros los ciudadanos apoyar la consulta. Porque siempre nos venimos quejando, como decía Claudia, siempre nos quejamos de la corrupción, la corrupción. El domingo tenemos una oportunidad. Pero yo quiero que ustedes vean a continuación un poco de la historia de quién es Claudia López y cómo llega a formular, a decirle al país, a proponerle al país que entre todos y entre todas y muchas fuerzas saquemos adelante la consulta anticorrupción. Rodemos. Claudia López, investigadora, relacionista internacional de la Universidad de Externado y Política. Hizo parte de la séptima papeleta. Sus estudios contribuyeron a destapar el escándalo de la parapolítica. Ex senadora y hoy vocera de la consulta anticorrupción. Bueno, estaba viendo unas imágenes, Claudia. Éramos muy chiquitos. Porque nosotros tenemos una historia en común, Claudia y yo, hacemos parte de una misma generación. Así es. La generación que sacó, yo digo siempre, Claudia, la generación a la que nos mataron los sueños, nos mataron a Galán, nos mataron a Bernardo, nos mataron a Carlos Pizarro, pero nos inventamos un sueño. La Constitución del 91, digamos un poco como ahora, listo, no nos vamos a quejar, el país está terrible, finales de 1989-90, pero le vamos a proponer al país la séptima papeleta, lo vamos a hacer con toda la gente, Asamblea Nacional Constituyente, y sacamos adelante un sueño que fue la Constitución del 91. ¿Qué ha pasado desde esa época hasta hoy, Claudia? Pues muchas cosas, pero una cosa bonita de esta consulta es que han pasado 27 años desde la Constitución del 91, en la que gracias al movimiento estudiantil de la séptima papeleta logramos incorporar mecanismos de participación ciudadana, justamente porque te acordarás, Salón, que en esa época decías, bueno, ¿qué hacemos si las instituciones no funcionan? ¿Qué hacemos cuando las instituciones se bloquean, se vuelven un círculo de conflictos de intereses privados que no trabajan en función de la gente? ¿Qué alternativa tenemos los ciudadanos que no sea pues armarnos para tumbar al Estado, sino algo pacífico y democrático que nos permita destrabar las instituciones para que funcionen para la gente? Y por eso están los mecanismos de participación ciudadana. Ahora, el Congreso lo reglamentó de manera tal que fuera prácticamente imposible usarlos. Es dificilísimo. Los requisitos son altísimos. Pero finalmente una cosa bonita es que 27 años después de haber promovido la Constitución del 91 y los mecanismos de participación, vamos a hacer por primera vez uso de la consulta popular a nivel nacional. A propósito de lo que dice Claudia, ¿por qué quise arrancar con la Constitución del 91, la historia común? Porque salíamos a promover, a gritar, y ahí nos conocimos con Claudio, muy enanos, muy chiquitos. Pero con los sueños, con los mismos sueños de ver un país mejor. La Constitución del 91 han pasado 27 años, yo digo que se sigue madurando, digamos, seguimos descubriendo, seguimos mostrando sus alcances, y uno de esos mecanismos de participación también es la revocatoria. Y como dice Claudia, el Congreso ve y hace fórmulas para que esos mecanismos de participación se ahoguen.
sean casi imposibles. En el caso de la revocatoria, pues vimos lo que pasó con la revocatoria de Enrique Peñalosa. Prácticamente hundieron en el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo que se tiene que acabar, digo yo, manejado por lo peor de la política colombiana. En fin, y entonces ahí vamos y vamos estrenando los mecanismos que nos da la Constitución del 91. Este mecanismo en particular, ¿cuál es? El que vamos a usar el próximo domingo. Se llama consulta popular y tiene unas características. La primera es que es un mandato. La segunda es que como mandato tiene dos consecuencias. La primera, que le da una orden al Congreso de la República para que en máximo un año tramite y apruebe las normas anticorrupción que se prevén en la consulta. Y la segunda, que en caso de que al año el Congreso no haya aprobado esas normas, entonces el presidente las debe expedir por decreto. Ese es el seguro, digamos, correcto, para que no nos hagan con él. Ahora bien, como es un mandato, le guste a uno o no le guste el Congreso se elige con 17 millones de votos. Entonces eso no es que nos podamos ahí reunir 10 inconformes y darle una orden al Congreso. ¿Cómo hacemos para convencer, enamorar a la gente para que salga a votar masivamente, con alegría, convencida de que podemos acabar y le podemos mandar una señal a los corruptos este domingo 26 de agosto? Pues, Holman, varias cosas. Primero, tengamos amor propio, amor a nuestro bolsillo. Si es que nos están robando 50 billones de pesos al año. Eso quiere decir que a cada colombiano, un bebé recién nacido, un adolescente, un padre de familia o un abuelito, le roban 1 millón de pesos al año. Entonces tenga amor propio, mi hermano, cuide su bolsillo. Los congresistas, desafortunadamente que hay congresistas buenos en todos los partidos, nunca van a aprobar estas normas, las han negado durante 25 años. Entonces tenemos dos opciones: seguir manicruzados esperando a que los mismos políticos que no aprueban las normas anticorrupción nos sigan clavando cada 2 años una reforma tributaria, como nos la está volviendo a anunciar el ministro de Hacienda, y que nosotros, los que sí trabajamos decentemente, sigamos cubriendo el hueco de la corrupción. O podemos ir este domingo por encima de todas las diferencias. Esta es una causa de país. Esto no es solamente a los sectores alternativos. A los uribistas también los roban, no van a creer que no. Y también les suben los impuestos. De manera que esta es una causa de país, de todos, por encima de cualquier otra diferencia, de cualquier color, de cualquier partido. Esta no es una causa de partido, ni vamos a votar por una persona. Vamos a votar por 7 mandatos anticorrupción concretos que nos ayudan a cuidarnos el bolsillo a todos, que nos ayudan a establecer normas eficaces de control, que por eso es que el Congreso nunca las ha querido aprobar. Allá nunca van a acabar la mermelada, allá nunca van a acabar los contratos a dedo. Entonces, si usted quiere cuidar su bolsillo y el de su familia, vaya este domingo, 5 minuticos, al puesto de votación donde votó por última vez y vota 7 veces sí. Porque acuérdate, Claudia, la discusión que hubo con el Centro Democrático sobre las fechas, sí, ¿no es cierto? Sobre cuándo era el mejor momento para hacer esta consulta. Así es. Para que la gente saliera a votar. Y ahí yo recuerdo que en varios debates, recuerdo mucho un debate en RCN con Rafael Guarín, donde yo dije, ustedes no van a apoyar la consulta anticorrupción, eso es puro cuento de ustedes. Me dijo, no, sí, nosotros sí, el Centro Democrático ya sí va a apoyar la consulta. Pero hoy vemos primero que enredaron el tema de la fecha, diciendo que sí, que ellos sí la iban a... Que la apoyaban si se hacía después de las elecciones presidenciales. Exactamente. ¿Qué está pasando hoy con el Centro Democrático? Recordemos cuáles fueron las palabras del presidente en campaña, del presidente hoy electo, Iván Duque. Yo he sido claro, yo soy una persona de palabra. Mi lucha contra la corrupción es un compromiso. Y yo dije, desde el primer día, le pedí a mi partido en su momento en el Congreso que votaran a favor de la consulta anticorrupción. Después, cuando se votó por última vez en el Senado, también lo pedí públicamente. Y el día que gané las elecciones dije que íbamos a acompañar esa consulta. ¿Qué se ha hecho? La ministra del Interior, antes de tomar posesión, habló con los organizadores y nosotros haremos desde el Estado lo que al Estado le corresponde para que esa consulta se adelante. Pero además, lo digo y lo reitero, hoy radicamos ante el Congreso un paquete de medidas anticorrupción, que son parte de las propuestas que expresamos durante toda la campaña y nos reafirmamos que la lucha contra la corrupción y la defensa de la ética pública es una labor de todos los... Bueno, Claudia, ¿qué opinión te merecen estos detalles?
A mí la verdad me duele porque yo hice un acuerdo con ellos de buena fe, justamente para que esto fuera una causa de todos, algo que al fin no nos divida, algo que nos una. Y el Centro Democrático dijo, vea, yo he propuesto varias de las normas que están ahí como bancada del Centro Democrático y no nos las han aprobado, así que no me voy a poner a las normas, creemos que sirve, vamos a hacer campaña por el sí, creemos que es toda legitimidad democrática, solo pedimos una cosa, que no se cruce con las elecciones presidenciales, que se haga después de las elecciones presidenciales. Y yo dije, bueno, listo, no hay problema. Va a costar un poquito más porque hubiéramos podido aprovechar la infraestructura de las presidenciales, pero con tal de que esta sea una causa que nos una a todos, que no nos divida, la hacemos después de las elecciones presidenciales. Y nosotros cumplimos. Y ahora muchos de ellos no cumplen. Y salen y dicen que no, que la consulta no se necesita, que qué horror ese gasto. Ellos aprobaron el gasto de hacer la consulta con su voto. Entonces a mí eso me parece de mala fe, no conmigo, sino con Colombia. Por eso es que la gente no cree en la política, porque los políticos en campaña, cuando les conviene apoyar la consulta anticorrupción, dicen que sí, que claro, que la apoyan. Y al minuto que ganan, dicen que no. Por eso es que no podemos depender de la palabra y las decisiones de los políticos, porque muchos de los políticos desafortunadamente actúan así, actúan de mala fe, dicen una cosa en campaña y hacen lo contrario cuando ganan. Escuchando la declaración del presidente Iván Duque, bueno, yo he sido uno de los críticos, yo siempre dije que yo quiero ver demostraciones del presidente Iván Duque desprendiéndose del expresidente Álvaro Uribe. Yo creo que esta es una demostración de que aquí por lo menos se enfrenta a Uribe, quien como senador está diciendo, no, que eso se puede hacer por vía legislativa, que no voten la consulta. ¿Será una de estas pruebas? Pues, ¿Le creemos? Pues hombre, yo le creo porque, digamos, a él le cuesta, me imagino, frente a su partido y frente a Uribe, le cuesta distinguirse, le cuesta tomar una posición distinta. Yo me imagino pues que esto no le causa mucha gracia al senador Uribe y a gente del Centro Democrático, pero creo que el país se lo valora. Yo creo que un presidente que, como él dice, veremos si lo cumple, que quiere renovar, que quiere reconciliar, que no quiere tener retrovisor, bueno, vamos a ver si tanta dicha es cierta, pero por lo menos en esto, insisto, le agradezco que él sí cumplió su palabra, que este domingo votará la consulta anticorrupción y que ha invitado a los ciudadanos y la verdad ha facilitado lo que desde el gobierno se necesita para que sea posible. Esperemos que el senador Álvaro Uribe no le jale las orejas. Reflexione, vamos a ver si reflexiona. Más bien que Duque convenza a Uribe. Pero aquí, para salir ya de este tema del Centro Democrático, yo quiero llamarte la atención sobre esto, a ver si coincidimos de pronto en el planteamiento. El plebiscito, una campaña de desprestigio feroz, que nos dijeron cómo la hicieron, ahí lo confesaron. Lo confesaron. La campaña presidencial, igualmente las mismas tácticas, una campaña de desprestigio, mentiras, cinismo, y vuelve y aparecen los mismos ingredientes, los mismos elementos en la consulta, lo que ya empieza a convertirse, digamos, en un atentado a la democracia, porque aquí el colombiano termina votando engañado por gente que organiza unas campañas de engaño grandísimas y termina la gente convencida. Aquí les estaban vendiendo que iban a convertir Venezuela, después que el presidente Santos era de las FARC, y con la consulta creo que la mentira más grande es decir que todos los funcionarios públicos se tienen que reducir su salario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo lamento mucho eso porque además, Holman, eso es muy dañino, porque no solamente engañan a la sociedad, sino que la intoxican. Correcto. O sea, la cantidad de odio, de veneno, de mentiras que le meten a la gente, porque simplemente dicen, no, porque no estamos de acuerdo. O sea, eso es una posición legítima, ¿sí? Digan que no, voten que no les parece, que prefieren otro camino para sacar las mismas normas. Perfecto, están en todo su derecho, no tenemos que coincidir. Pero una cosa es no coincidir y otra cosa es mentir, intoxicar, envenenar y engañar a la gente. Eso es muy doloroso. ¿De dónde muy viene esto? para la democracia. ¿Tú qué análisis has hecho alguna vez? Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Pues y de alguna lo que manera, es lamentable es que es coincidente. Las tres cosas que tú mencionas tienen un origen. ¿Quién hizo la campaña con mentiras y tóxica del no? El Centro Democrático. ¿Quién hizo la campaña con mentiras y tóxica contra Gustavo Petro? El Centro Democrático. ¿Quién ahora cambia de posición, primero la apoya y luego dice que no, y luego nos empieza a decir toda suerte de mentiras, que es nuestra culpa, que esto va a costar una cosa excesiva? Señores, ustedes aprobaron este gasto. Si ustedes hubieran votado en contra, pues la registraduría no puede hacer el gasto.
Ahora, este gasto es lo mismo que cuesta elegir presidente, porque es excesivo para la consulta y no era excesivo para las presidenciales. Entonces, lo cierto es que por lo menos sectores del centro democrático, no quisiera yo generalizar, pero por el común denominador en las tres campañas tóxicas y mentirosas, la del no, la de la presidencia y la que va contra la consulta, viene de sectores del centro democrático. Yo creo que no hay necesidad de envenenarle el alma a este país con mentiras para sacar una posición política adelante. Pero la pregunta que viene rápidamente, para no detenernos en esto, Claudia, sino para llamar la atención a la opinión pública, de las constantes campañas tóxicas de desprestigio contra reformas progresistas, las llamo yo, pero pueden que no estén de acuerdo, pero eso de incendiar el país, digamos, ¿qué podemos hacer contra eso? Yo creo que no caer en lo mismo, no caer en la trampa, ¿cierto? Porque eso irrita, obviamente, y uno de pronto tiene, digamos, como la cosa reactiva, ¿no? La tentación de reaccionar y entrar un poco en el mismo tono. Y yo creo que aquí, francamente, y de hecho por eso nos decidimos a hacer el oso, pues, y hacer el reggaetón anticorrupción, y que esto sea una causa alegre, que podamos ir a votar con tranquilidad. Y yo aprecio mucho, hoy, por ejemplo, veía en Asobancaria economistas como Guillermo Perry o como el exministro de Hacienda, otro ministro de Hacienda diciendo, hay unos puntos que no me gustan, yo voy a votar 6 veces sí, me preocupa este punto, este voy a votar que no. Bueno, con tranquilidad, no pasa nada, esa es la democracia. Entonces yo creo que lo primero es no dejarnos tentar, no reaccionar y entrar en la misma, digamos, en el mismo discurso beligerante. Más tranquilidad. Y tratar de usar otros métodos alternativos de pedagogía, la música, la calle, los artistas, en fin, que todos han ayudado aquí. Nairo ha hecho un video apoyando la consulta, los músicos han hecho videos apoyando la consulta. Petro está ahorita en la séptima. Hoy en el centro saliendo a repartir volantes con toda la generosidad. Humberto de la Calle volvió a reiterar hoy que va a votar la consulta. Entonces, démosle más espacio a eso y menos al veneno. Entremos ya en materia, entremos a hablar de los 7 mandatos. Ahí yo tengo unas reflexiones que voy a compartir con Claudia y con ustedes. El primero dice, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. O sea, de 395 personas. Empecemos por ahí, porque una de las mentiras es que se va a reducir el salario mínimo de los empleados judiciales, el de los empleados públicos. Eso es falso. Vamos a reducir el salario de los congresistas, que son 295, y lo vamos a igualar con los otros 100 funcionarios, son 395 en total, que son la cúpula del Estado. Los congresistas, los magistrados de alta corte, los ministros y los generales de la República. Por 3 razones fundamentales. Primero, porque está demostrado en la ciencia política que entre más de inequidad hay en una sociedad, más corrupción hay. Entonces tenemos que tratar de reducir inequidad. Y hay una distancia de 40 veces entre lo que se gana un colombiano promedio y lo que se gana un congresista. Segundo, hay una gran inequidad entre esos 395, que a mí me parece increíble. Yo por lo menos no me parece lógico que un general de la República que tiene 25 años de servicio, que ha tenido que ir al monte, defendernos pues de los bandidos, poner el pecho, se gana la mitad de un congresista. Ya cuando en rango de general. En rango de general. Se gana 16 millones y el congresista gana 32. ¿Por qué ha pasado esto? Porque los congresistas que aprovechan que pueden extorsionar al gobierno en el trámite de leyes, se han dado gabelas que solo aplican para ellos, se han dado primas, gastos de representación, etcétera, que ha logrado que pase su salario de 14 salarios mínimos a 40, y además cada vez que se dan esas gabelas, las declaran constitutivas de salario, con lo cual les sube las pensiones, pero exentas de impuestos. Es una avionada que realmente es un abuso de poder infinito. Entonces, ¿qué va a hacer la consulta? Decirles, no señores, no se pueden dar más gabelas. Baja de 40 salarios mínimos a 25, lo cual es un buen sueldo. Sí. Ya quisiera un colombiano promedio ganarse 20 millones de pesos al mes. Es un buen sueldo porque es el tope máximo en la carrera del sector público, pero no puede ser más de 25 salarios mínimos y lo va a igualar que todos se ganen igual. Los generales subirán un poquito, los ministros subirán un poquito y quedarán igualados con los congresistas. Vale la pena, quiero resaltar esta cartilla que la saca adelante FECODE, CANAPRO, FENSECOP, la ADE, CONTRACUM, CONTRADECUM y ODEMA. Esta cartilla muy ilustrativa y encuentro un dato que puede cerrar este primer punto. El 80% de los colombianos gana menos de 2 millones de pesos. De ellos, el 75% gana menos de 1 millón de pesos
y aquí lógicamente, y estoy de acuerdo, porque además fue una de las, digamos, de las insistencias de la Colombia humana también. Tenemos que superar la inequidad en Colombia. No podemos seguir siendo el segundo país más inequitativo de América Latina. Es decir, nos parecemos cada día más a Haití, no a Venezuela. Exacto. Por este camino. Entonces, esta inequidad galopante es la gran deuda que tenemos o que han tenido los gobiernos, los políticos, los congresistas con la sociedad colombiana. ¿Queremos seguir así? Aquí hay una primera medida. Pero digamos lo que dice el brillante entre comillas, es un eufemismo, no me lo tomen literal, presidente del Congreso. Esa es la mejor publicidad. Yo soy defensor del salario de los O sea, congresistas. ¿a usted no le gusta que se les baje el... No. ¿Por qué? El congresista, diría yo, es de los servidores públicos que más gasta plata en el país. El congresista está en la semana en Bogotá. Bueno, hágame el favor. Ahí está doctor, pintado el doctor Macías. El doctor Macías. Citico, él no le alcanzan 32 Bueno, usted que millones fue de pesos. congresista, hermanita, usted no le ha alcanzado 32 millones Hágame de el pesos. favor, me sobra, a mí me da vergüenza. Yo nunca en mi vida me he ganado tanta plata. Y creo realmente que es una vergüenza. Holman, 1/3 de las sesiones del Congreso se levantan porque no hay quórum. Y los congresistas trabajan 3 días a la semana en Bogotá. Sí. 3 días a la semana. ¿Y no van? Sesiones plenarias hay, de esos 3 días solo 2. Martes y miércoles por la tarde. ¿Y no van? Unos piscos que se ganan 32 millones de pesos al mes. Y además de ñapa se dan contratos para su familia y mermelada, que son pues 80 veces lo que se ganan en salarios. Es demasiado abuso. Yo lo dije muchas veces en el Congreso. Mire, la gente en Colombia lo que pasa es que vive muy ocupada, mi hermano. Le toca sobrevivir, el rebusque, son vendedores ambulantes. Si la gente entendiera el abuso que hacen los congresistas de su bolsillo, vendrían y quemarían este sitio, mi hermano. Lo que pasa es que viven muy ocupados. Pero vuelven y eligen a los mismos con las mismas. Sí, ese es el lío. Pero para eso sirve esa gran cantidad de recursos, 32 millones de pesos mensuales, imagínense eso lo que es al año, para comprar conciencias, es decir, hay que romper esa espiral. Entonces, ese es el primer punto. Vamos al segundo. Vamos al segundo punto, que es el siguiente. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Exactamente, son dos cosas muy concretas. La ley hoy en Colombia permite que alguien, por el hecho de haber sido político o funcionario público, tenga un régimen carcelario especial, así lo condenen por corrupción. Eso consiste en que no vaya a la cárcel, sino a su casa o a un club. Lo que propone la consulta es, no, vamos a eliminar eso. Perdóname, porque ¿quién se inventó eso? No sé, la verdad, yo no sé Yo quién siempre, se inventó esa ley. Si alguien que nos esté viendo, por favor, búsquenos, o alguien que sepa cuál es la historia, porque yo he tratado de rastrear en estas últimas semanas de dónde se inventan, y segundo, si esto es propio de Colombia, que se inventan que entonces, y son los funcionarios de alto rango los que deberían tener más responsabilidad con el país, los que debería castigar la ley por eso más mismo, duro, más duro, terminan castigados más pasito. Exacto, terminan con Entonces, el punto 2 de la consulta va a ser dos cosas. Eliminar el beneficio de casa por cárcel cuando los condenan por corrupción y darle la facultad al Estado de que pueda cancelar de manera unilateral, sin indemnización y no volver a contratar a los contratistas, porque para corromper al Estado se necesitan dos, un público y un privado. Entonces ambos tienen que llevar. Aquí el privado no se le va a volver a contratar y no va a haber indemnización, porque ¿qué tal esa grosería de Odebrecht? Que viene, nos roba, soborna a nuestros funcionarios, deja una obra tirada. No le podemos cancelar el contrato, nos toca hacer un acuerdo como un acuerdo de cesión del contrato, y tocó pagarle $500 millón de pesos para que hiciera el acuerdo de cesión a Odebrecht, después de condenada. Y hace 15 días nos demandó porque además de que nos robó, le salimos a deber. 3.600 billones de pesos. No, Virgen Santísima. Demanda al Estado colombiano. O sea, nosotros, Claro, es que el Estado no es una entelequia, somos nosotros. Entonces, esa vagabundería y ese abuso de privados como Odebrecht se va a acabar con el punto 2 de la consulta anticorrupción. Pero entonces, la pregunta aquí, Claudia, es lo siguiente. Digamos, tú nombras Odebrecht, pero Odebrecht, digamos, uno lo puede equiparar. ¿Qué hace Odebrecht? Infraestructura. Así es. ¿Correcto? Ese es su en principal toda negocio. América Latina, y principalmente Odebrecht hace infraestructura en lo que tiene que ver con movilidad, carreteras.
autopistas, puentes, en fin. Si uno repasa la historia reciente, Claudia, del país, ¿dónde están los mayores escándalos de corrupción del país? En infraestructura. ¿Por qué razones? Porque no hacen los estudios. Y cuando no haces tú estudios, pues se disparan las obras, se disparan los sobrecostos, se disparan los tiempos y el contratista termina convirtiendo ese contrato en una caja registradora. Cada día que pasa son prórrogas, prórrogas y prórrogas que nos cuestan a nosotros. Reficar, que es infraestructura, es una refinería. La refinería de Cartagena, Reficar, digamos, se calcula, ya van en 8 billones de pesos, lo que se robaron, porque no tenían estudios, no hicieron los estudios de factibilidad, que es lo que permite... Porque cambiaron la forma de contratación a la más onerosa para el bolsillo de la gente. Exactamente, porque si hacen la factibilidad nos permite ver financiera y técnicamente la viabilidad del proyecto. Ahora veamos Ruta del Sol número 2. No, que tiene COMPES. Perdón, los COMPES no son... Estudios de factibilidad. No son estudios de factibilidad, pero tampoco el hecho de tener un COMPES no quiere decir que no vaya a haber corrupción. Corrompieron los COMPES, porque los están expidiendo, el gobierno Santos, los está expidiendo sin estudios. Entonces, ¿a qué voy con toda esta reflexión, Claudia? Que yo aprovecho para decírtelo. Yo vengo denunciando la obra de infraestructura más importante del país hoy es el metro elevado de Peñalosa. Nosotros hemos demostrado con pruebas 2 años y no me han podido mostrar los estudios de factibilidad que ordena la ley, por los cuales sin esos estudios no se podía expedir el COMPES. Y estamos hablando del negocio de infraestructura más grande en toda la historia del país. Por eso yo digo que estamos ante, nosotros votamos la consulta este domingo, pero digo yo, y ojalá me equivoque Claudia, y amigos, amigas, pero el negocio de corrupción más grande de este país está galopando en nuestras narices, a la luz de todos los organismos de control que hasta el día de hoy ninguno se pronuncia. Ninguno ha hecho nada. Ninguno dice, oiga, por ahí hay un loquito que se llama Holman Morris que está pidiendo los estudios, déjeme ver los estudios. Pero sabes, mira, qué es lo que yo llamo, porque aquí estamos hablando es que de corrupción, de la consulta anticorrupción, pero tratamos de fondo el tema de la corrupción que nos agobia en este país, que con la firma del acuerdo de paz ya se les quitó la excusa de que las FARC, digo yo, y queda, sale a flote, para mí lo que ha sido el gran problema de país, que es la corrupción. A raíz de Reficar, el presidente Santos emite la ley de infraestructura, si no me equivoco en ese momento, la 1483, donde exige que para toda obra de infraestructura se necesita, para aprobar vigencias futuras, excepcionales o ordinarias, los estudios fase 2 que son factibilidad. En ese momento se aprobó el año pasado. El metro la ley elevado, de infraestructura. el metro De hecho, elevado, esa ley de infraestructura nos lleva al punto 3 de la consulta, porque esa ley de infraestructura hizo varias cosas buenas. Exigir los estudios como condición para vigencias futuras y establecer pliegos tipo. Dijeron, bueno, si nos vamos a gastar una millonada en vías 4G, tratemos de que no se la roben y de que la ejecución sea buena. Por eso pidieron estudios previos para dar vigencias futuras y usar pliegos tipo para la contratación, para que no se pueda amañar y direccionar el contrato a un contratista. Y la verdad es que gracias a esa ley y a esas medidas, la Cámara Colombiana de Infraestructura dice, efectivamente eso ha reducido corrupción, no ha habido una sola licitación de uno en las vías 4G. Son licitaciones competitivas, con estudios fundamentados, y se ha mejorado el nivel de ejecución. Entonces, ¿qué queremos con el punto 3 de la consulta? Leamos el punto 3, voy a leer el punto 3. Pregunta del punto 3, contratación transparente obligatoria en todo el país. Exacto, que en la práctica es que no haya licitaciones de uno, y que se tengan que usar pliegos tipo, pero no solo en infraestructura, también en alimentación escolar, también en salud, también en el metro, pero bueno, eso es infraestructura, también en educación, es decir, que se extienda el uso de licitaciones competitivas con múltiples oferentes, con pliegos tipo, a la contratación pública de alcaldías, gobernaciones y el gobierno nacional en todas las áreas. ¿Sabe qué quiero hacer el lunes? Después de que ganemos la consulta, que usted me acompañe, Claudia, a que aparezcan o exijamos que aparezcan los estudios del metro elevado. Hágale.
Eso es lucha contra la corrupción y yo sé que tú vas a estar ahí con Sin duda. nosotros. Vale. Hay un caso de los muchos que denuncié siendo senadora que a mí me aterra, porque esas sofisticaciones que, no, aquí todo se hace legal, ¿no? Sí. Todo es con COMPES, con Exacto. licitación abierta, todo es aparentemente en el marco de la ley. Mira, y uno de los casos más aberrantes que yo vi a propósito del programa de alimentación escolar, que a mí me parecen las cosas más mezquinas, o sea, es que se roban hasta la comida de los niños, pues eso ya es increíble. Las bolonas. En Santander tiene en Colombia las 2 empresas de catering, de prestación de servicios de alimentación más grandes del país. Son prestigiosísimas, prestan servicios internacionalmente. Es simbólico además porque en la plaza, en la misma plaza está aquí el edificio de la gobernación, aquí el de la alcaldía. Abrieron al tiempo la licitación del programa Alimentación Escolar. Ajá. A la alcaldía se presentaron 21 proponentes, a la de la gobernación 1. En la misma ciudad. Ajá. Entonces uno dice, pero mi hermano, para prestar el mismo servicio en la misma ciudad, ¿por qué aquí hay 1 y por qué aquí hay 21? Porque la de la gobernación está arreglada. Amarrada. Está amarrada, está hecha legalmente, con pliegos, con condiciones, con licitación, pero está, la gente lo sabe, direccionada a que se la va a ganar el amigo del gobernador que financió la campaña. Claro. Yo denuncié eso. Hoy la secretaria de Educación de Santander está presa. Ajá. Y me acuerdo mucho que ella me decía, doctora, aquí todo Cumplimos legal. la ley. Cumplimos. Todo legal, cumplimos la ley 80, abrimos los pliegos, no sé qué. Ahora, ¿yo qué culpa que solo se presente una, doctora? Eso sí no es mi responsabilidad. O sea, un nivel de cinismo y de sofisticación como ese Claire, increíble. Yo le tengo la perla, una perlita. Miren, en el tema del metro, y discúlpenme que hable del tema del metro, pero yo soy concejal de Bogotá. Yo aquí, en detalle. Yo aquí estoy haciendo este programa como concejal de Bogotá. Soy periodista, pero aquí opto y tengo una bandera política, el progresismo y la Colombia humana. Entonces, aquí esto no es objetivo, aquí tenemos una posición política. En el tema del metro, la sofisticación se llama a este invento estudios con nivel de maduración, Claudia. La ley de infraestructura dice factibilidad, doctor Andrés Escobar, doctor Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿De dónde se inventaron eso, por favor? La ley no dice que ¿Maduros? llegamos los estudios a ¿Estudios nivel de maduración, bien maduros. No sabía eso. Esos sí son maduros. Increíble. El señor Clemente del Valle, el doctor Andrés Escobar y Enrique Peñalosa. No, señor. Piden es factibilidad. Nivel de sofisticación es eso en corrupción. Y para terminar esta losa, Claudio, nivel de sofisticación en Colombia, la corrupción, las mismas familias eligiendo sus contralores, sus veedores, sus procuradores. Yo con yo. Años, décadas y décadas, los mismos, ellos mismos roban, ellos mismos se vigilan, ellos mismos se controlan robando. y siguen, y siguen, y siguen. Por eso importante este domingo, 7 veces sí. ¿Dónde está María Paula? María Paula todavía la tenemos conectada, no, vamos a la 4, a punto La número 4 es, tal vez de las preguntas, dijo hoy Humberto Lacalle, solo por la pregunta 4 valdría la pena esta consulta, pero él va a votar 7 veces sí también, porque la 4 es eliminar la mermelada. O sea, esa negociadera por debajo de la mesa entre la gente de las corporaciones públicas y los alcaldes, o los diputados y el gobernador, o los congresistas y los ministros del presupuesto de los colombianos. Obligarlos a que en el presupuesto de libre inversión, no estamos hablando de deuda ni funcionamiento, no, en lo que se decide que va a libre inversión, tenga que haber audiencias públicas con la ciudadanía para que la gente tenga voz de cómo se desglosa y prioriza el presupuesto. Ese es tal vez el punto más crítico de la consulta, porque la mal llamada mermelada, que es esa negociadera por debajo de la mesa del presupuesto, es el principal método, ahí arranca la cadena de corrupción. Correcto. Ahí arranca, porque como es un negocio para comprar apoyo político, después toca torcer la licitación para dársela al amigo del político que te apoyó. Entonces no puede ser una licitación competitiva, luego por eso el punto 3 también es importante. Arranca el yo con yo, el político pone al alcalde que la contrata, al contratista que la hace, al interventor que la vigila, ¿no? Entonces, en eso que llamamos mermelada, que es esa negociadera sin ninguna vigilancia ciudadana,
del desglose del presupuesto, ahí arranca la cadena de corrupción más grande por donde nos roban los 50 billones de pesos. De manera que ese punto 4 es crucial. No más mermelada, tiene que haber audiencias públicas de presupuesto con la ciudadanía. Sabes, a mí también me parece el punto 4 de los más interesantes de los 7 puntos, porque en él encuentro la esencia de la democracia participativa. Así es. Que es una conquista de la Constitución del 91, que los ciudadanos se empoderen, en este caso, de sus presupuestos y a través del empoderamiento de su presupuesto de las obras que quieren para su barrio, para ciudad, pero que vean que en la democracia sí los tiene en cuenta, participación. Bueno, vamos al quinto. El quinto es fácil. El quinto, el enunciado. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. ¿Cómo le parece Perfecto, la cuota novia? Perfecto. Es que en la ley, Es decir, la ley de eso mecanismos supone... de participación ciudadana que se aprobó en 2013, con la que estamos haciendo la consulta, estableció la obligación... La rendición de cuentas. De rendición de cuentas. Tú tienes que rendir cuentas, es Yo, una obligación legal, cada lo semestre, haces. cada semestre. Los alcaldes, hasta el presidente de la República. Pero los congresistas se borraron de esa ley en el último debate. No. Sí. ¿Cómo te parece? ¿En qué debate fue eso? Ese fue un debate en el 2013, aprobando la ley de mecanismos de participación ciudadana. Entonces ellos son hoy los únicos servidores públicos del país que no están obligados a rendir cuentas. Los vamos a poner a rendir cuentas de su asistencia, de los proyectos que proponen, los debates que hacen, cómo votan cada proyecto, qué partidas gestionan y cómo las ejecutan. Pero sobre todo que lo que prometieron en campaña por allá en las regiones, que la carretera, que el hospital, lo cumplen. Exactamente. Vamos, ese es de las interesantes. Sexto punto, que vamos a llegar, ya estamos pasando la hora de programa. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Esa tiene que ver con esta hojita, Correcto. que se llama declaración de renta, la declaración de renta. Tal cual. ¿Con cuántas propiedades, con cuánto patrimonio entra un congresista, valga la redundancia, al Congreso de la República, pero con cuánto sale? Exactamente. ¿Es correcto? Y que sea no es si quiere, porque no recordaremos a un importante político que no ha querido hacer pública su declaración de renta en todos estos años. Entonces, listo, no quieren hacer pública su declaración de bienes, patrimonio y rentas, no pueden ser políticos. Exacto. El que quiera ser político Esa y es sea transparente. contundente. El que nada debe, nada teme. Eso es Y lo otro contundente. muy importante de ese punto sexto es que la Contraloría General de la Nación dice, Holman, nos roban 50 millones de pesos, pero yo solo soy capaz de recuperar 70.000 millones, o sea, el 3%. ¿Por qué? Entonces le pregunto yo al Contralor, ¿pero por qué? ¿Qué le hace falta? ¿Qué herramienta necesita? Le he preguntado al Contralor y al fiscal. Me dicen, perseguir a los testaferros. El problema es que yo puedo investigar a los políticos, pero no puedo perseguir a sus testaferros. Entonces el punto 6 de la consulta dice, cuando se abran investigaciones de extinción de dominio para recuperar la plata que se han robado, se puede extender esa investigación a los familiares más cercanos, hasta 4º grado de consanguinidad, y a los socios de hecho o derecho, que son usualmente los testaferros de los Esa es la última pregunta, a la última pregunta de este tarjetón, que es el que les van a entregar este domingo. Exacto. Este tarjetón. 7 preguntas, a cada una hay que marcar sí o no. Entonces, la séptima dice lo siguiente: no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Así de concreto, no más Herlains, mi hermano. Exacto. Nadie es eterno en el mundo y nadie es indispensable. Está muy bien que uno venga, preste un servicio, puede estar máximo 3 periodos en el Consejo, eso son 12 años. Son 12 años. Es un suficiente periodo para contribuir y ya, deje libre el espacio para que haya renovación política. Podrá estar también máximo 3 en la Asamblea, máximo 3 periodos en la Cámara y máximo en el Senado. Es decir, alguien que se dedique a política o profesional y haga una carrera va a poder estar 48 años en corporaciones públicas, pero no es la misma. Okay. Máximo 3 periodos en cada uno. Y además permitiría la renovación en política, permitiría lo que tanto soñamos tú y yo desde la Constitución del 91 y, digamos, a ti no te parece, Claudia, nosotros llegamos a la política tarde, ¿no te parece? ¿Sería? No, pero éramos muy chiquitos. No. En Yo estrené la cédula. Nosotros sacamos adelante la Constitución del digo, a la 91, política electoral. pero a la política electoral, eso es cierto. los que estuvimos ahí en la Constitución Tuvimos un bache del como de 20 91, años. exactamente, que es lo que me ha llamado la atención, porque muchos ahora estamos regresando y medidas como esta permitiría que muchos jóvenes colombianos
con aspiraciones políticas, a la clase política. media, decente, digna, de colegios públicos, universidades públicas, también puedan llegar Así es. y hacer política. Vuelvo y repito, la reducción de salarios de los congresistas no va a afectar a los empleados judiciales, ni a los jueces, ni a ningún empleado público, ni mucho menos el mínimo. La reducción es exclusivamente para los de la cúpula, para los 395 funcionarios los va a dejar en el mismo tope. Van a tener una reducción importante los congresistas y los magistrados de alta corte. Y van a subir un poquito los ministros y los generales de la República. Okay. Y así como que se suba el salario del general, no va a tener una repercusión automática en que se le suba toda la tropa, eso va a ser una nivelación, digamos, en el tiempo. Tampoco que se le reduzca a los congresistas o a los magistrados de alta corte, va a afectar los salarios, no va a generar una reducción en cadena, digámoslo así, Del funcionario de público. ningún otro funcionario judicial ni de ningún otro funcionario público. De manera que lo he repetido con toda claridad porque ha sido la mentira más recurrente y quizás más dañina de esta consulta. Decirle a la gente que si vota el punto 1 va a haber una baja generalizada de los salarios en la rama judicial o en el sector público, o incluso han dicho que el mínimo. Eso es absolutamente falso. Hay que reconocer, ¿a quién le va a bajar? A los congresistas y magistrados de alta corte. ¿Por qué? Porque ellos se pegaron al salario del congresista, entonces va a bajar un poquito. Pero también va a subir un poquito el de los ministros, va a subir un poquito el de los generales y van a quedar en igualdad de condiciones. Ok, perfecto, perfecto, Claudia. Ya para despedirnos, ¿cómo es el párrafo de la estrofa? No, Pero ¿por qué me obliga a hacer el oso reiterado? no, el hermano? oso no, le salió muy bien. ¿La lechona cómo es? ¿Cómo es que es la vaina? El 26 de agosto, vote sin lechona, lo digo con gusto, aunque soy gritona. Bueno, mi Claudita querida, muchísimas gracias por Holman, mi aceptarnos hermano, esta mil gracias invitación. por la oportunidad. Vamos con toda Colombia Humana, los progresistas, con toda también apoyando la consulta anticorrupción de este domingo. Los invitamos a todos. Esto no es una cuestión de partidos, de rojos, blancos, de izquierda, de derecha. Se trata del futuro equitativo de Colombia. Así es, así es. Así, si me permiten decirlo de esa manera. Gracias, Claudia. Nos hablamos el próximo jueves. Gracias, 7 veces sí este domingo. Muchas 7 gracias. veces sí. Bueno, Claudita. Súper, mi hermano. Mil gracias.